Sigue en el primer. Ese ve el PTC. Está bien, ahí se ve más o menos lo que queda abajo, no se ve nada. Pero es que al revés es fácil. Compañeras, Ah, tú quieres. compañeros, Claro. camarada Francisco Mosquera, cumplimos hoy la cita anual, ese rito vigoroso, revolucionario, de reconocimiento de nuestra inmensa gratitud a la vida y labor de conducción de nuestro líder, el fundador del partido y guía de la causa revolucionaria en Colombia. Lo hacemos en un momento de extraordinaria complejidad, de gravedad inocultable para Colombia y para América Latina. En Colombia, porque se juega la suerte de la culminación del más importante de los procesos que tienen lugar hoy en nuestra tierra, el cumplimiento, la fase final de los acuerdos de La Habana, la de su implementación, con lo cual también se juega la suerte de la nación entera. Y en nuestro vecindario inmediato, la gran conmoción que tiene pendiente al mundo entero. Los acontecimientos de la hermana República de Venezuela. Estamos aquí, camarada Mosquera, como aquellos navegantes de la antigüedad que peregrinaban a ese rincón de Grecia en busca de ruta y consejo para navegar en el Mediterráneo. Nosotros venimos a renovar la inspiración en la causa de los pobres de la tierra y a renovar el valor que tu vida, que tu ejemplo nos enseñó. Porque en este turbión que constituye el final de medio siglo, alrededor de la lucha política y del curso del país, está tomando forma, está tocando la tierra, quizá la más profunda, la más importante, la más perenne de las enseñanzas de Mosquera. Son las condiciones
de cada lucha concreta, de cada proceso revolucionario en cada nación, las que dictan la forma de lucha, el camino que obligadamente los revolucionarios tenemos que acoger, difundir y pugnar, porque el pueblo lo haga suyo, de modo que la lucha se pueda librar en las mejores, en las más convenientes condiciones posibles. Una conclusión fundamental emerge de la conclusión de este proceso de media centuria. No existían, no han existido después del Frente Nacional condiciones en Colombia para que la vía armada, la vía revolucionaria fuese el camino que hubiese de transitar nuestro pueblo para darle salida definitiva a sus afanes, a sus necesidades y a sus anhelos. Ha realizado la FARC una rectificación de fondo, una rectificación fundamental en los hechos. Pero a esa rectificación en los hechos, desafortunadamente, no sigue hoy todavía la reformulación de lo que se desprende de la enseñanza, de la experiencia, la síntesis, la formulación de la enseñanza, la teoría, que finalmente guíe de manera acertada la acción, el desenvolvimiento de la lucha política que debe seguir nuestro pueblo. Habremos de esperar entonces que tenga lugar para traerle a Mosquera esos laureles que suyos son, porque como ningún otro dirigente o jefe de la causa revolucionaria formuló tempranamente, allá por los años 60, cuando se iniciaba el periodo que parece, y ojalá así fuese de manera definitiva, que hoy está concluyendo. Y eso nos mueve a hacer hoy que cumplimos esta cita de honor con nuestra causa de renovación de nuestra posición de principios y de búsqueda de esa inspiración que tanto necesitamos en esta situación, repito, extraordinariamente compleja que vive Colombia y América Latina. Más importante, la lección por lo que ocurre en Colombia, pero también por lo que está ocurriendo en América Latina y en el mundo entero. ¿Qué tiene que ver con la orientación en el conjunto del planeta que debe guiar la lucha revolucionaria, la lucha de los oprimidos en todas las latitudes del orden?
vivimos el tiempo de la dominación global todavía unipolar de los Estados Unidos en tiempos de predominio del más salvaje y brutal capitalismo en tiempos del denominado neoliberalismo, cuyas puertas se abrieron de par en par de manera brutal e intempestiva con el colapso de la Unión Soviética, con esa cadena de acontecimientos que se inició con la caída del muro de Berlín y desembocó en la desintegración de la antigua Unión Soviética. Y que llevó al primer plano ese proceso que ya se venía desarrollando en los años 80 en el corazón del imperio, en Estados Unidos y en Gran Bretaña. El nuevo molde económico y social que después habrían de difundir por todo el planeta. El molde neoliberal, que ya había iniciado su marcha temprana al final de los años 70, aquí en las latitudes de Sudamérica, en Chile, bajo la dictadura militar de Pinochet. Y aunada así la nueva estrategia de dominación económica con el dominio unipolar de los Estados Unidos, entramos en una era oscura de la mayor brutalidad y salvajismo contra la clase obrera y los pueblos del mundo, de la que todavía no hemos salido. Esa época significa que hay unos alcances de la lucha y hay unos límites dentro de los cuales se desenvuelve la pugna por la emancipación de los trabajadores y de los pueblos del mundo. Porque hemos de decir que lo que sucede hoy en Venezuela no es más que el intento del ajuste de cuentas del imperio con un proceso el más importante que alzó vuelo en el continente americano y que tras 18 años de duración todavía alienta, da pasos de avance y es capaz de cobrar aún algunas victorias. Me refiero a los vientos del sur, que surgieron con la llegada al poder del coronel Hugo Chávez en Venezuela, y que le dio lugar a una sucesión de gobiernos progresivos que constituyeron realmente una hazaña memorable, puesto que se desenvolvieron y lograron concretarse en una época de feroz arremetida, de ofensiva, de dominio de los Estados Unidos, del capitalismo salvaje contra las naciones y los pueblos del mundo, que se caracterizan
debemos decirlo con claridad, por unos alcances que no pueden subestimarse, que son muy importantes, que implicaron avances, que mejoraron la suerte de los pueblos en América Latina, pero que tuvieron lugar dentro de unos límites que los dirigentes de los partidos revolucionarios no podemos perder de vista. Fueron de gran alcance, porque significaron, por ejemplo, la constitución de un intento, de un esbozo, de un bloque nuevo de 80 millones de habitantes de América Latina, bajo la sigla del ALBA, que es la formulación de una nueva economía, de un nuevo rumbo para las economías nacionales de nuestros países, libre de la explotación extranjera, del yugo foráneo, dirigido a resolver las necesidades más sentidas de nuestros pueblos. Si el ALBA se resquebraja, si no tiene finalmente buen suceso, de todas maneras, habrá sido la pionera y habrá dado la señal en la dirección correcta que deben emprender. En algún momento habremos de emprender los pueblos en un esfuerzo conjunto en América Latina. Sin olvidar que varios países de los mismos, de esta asociación nueva, antiimperialista, progresiva, logró que varios países fueran declarados por las Naciones Unidas libres de todo analfabetismo. Sin olvidar que trazaron la pauta de una nueva utilización, de una nueva destinación de los presupuestos estatales, porque finalmente lo más importante de la política económica de los países es la utilización de esa riqueza social concentrada a nivel público, que son los presupuestos de los estados. El gasto social de Venezuela es el primero, proporcionalmente hablando, es el primero, porcentualmente hablando, de toda América Latina. De toda América. Es eso lo que el imperio no tolera más. Que siga izada esa bandera en medio de esta arremetida contra la independencia y los esfuerzos por sacar adelante una nueva perspectiva, diferente a la explotación del hombre por el hombre en este continente y en el mundo entero. 30 millones de habitantes salieron de la pobreza extrema en Brasil. ¿Es eso lo que no le perdonan a Lula? Ese es el juicio que está haciendo la burguesía del continente con la complicidad de sus compinches de ese gigante suramericano. Por ahora, de nuevo, arrodillado frente a los poderes del imperio. Pero tenemos a la par con estas hazañas que le sirvieron a las masas, que le están sirviendo, que señalar que se consiguió una victoria casi de carácter estratégico, que fue la de hundir en el 2005 la estrategia del imperio, la estrategia continental, que fue haberse convertido los vientos del sur en el sepulturero de esa estrategia. Porque fue Hugo Chávez, porque fue Lula
porque fue Kirchner los que encabezaron esa marcha, que finalmente hizo morder el polvo de la derrota a esa estrategia de esclavización económica de nuestros países bajo la batuta de Washington. Si hubiera que rescatar una sola de las conquistas de los vientos del sur, de recuperarla para la historia, tendríamos que señalarla, haber sido los sepultureros de esa estrategia imperial que lo obligó a tomar el camino de los tratados bilaterales de libre comercio en todo el continente. Es eso lo que no permiten que siga alentando en Venezuela. Y no podemos perder de vista, decía, los límites dentro de los cuales se desenvuelve obligadamente la acción, la lucha de los pobres, la lucha de los pueblos, la lucha de los proletarios por cambiar el mundo. Porque ahora, cuando se celebran los 100 años del inicio del nuevo mundo, de la promesa de una nueva sociedad, de la Revolución de Octubre de 1917. Y vemos este contraste que se precipita como un periodo de niebla, de oscuridad sobre la tierra después de la caída del muro de Berlín, en la cual se proclamó la victoria planetaria del capitalismo y el hundimiento final, el derrumbe del socialismo, que un panegirista llamó de manera falaz el fin de la historia. Tenemos que registrar, sí, que ese retorno del capitalismo, que ese abandono de esa tregua que le dieron al proletariado mundial durante 40 años, que fue el modelo de Keynes, que fue permitirle a los trabajadores de los países desarrollados cierta participación en las múltiples ganancias de los presupuestos estatales de los países más desarrollados, haber tirado eso al basurero y haber implantado la esclavitud monda y lironda, que es el molde neoliberal sobre el trabajo asalariado. Precisamente ahora tenemos que señalar que esta época se caracteriza porque ya no va más, hasta nueva orden, no de manera definitiva, pero ya no va más aquella enseñanza que sacara Marx sobre el humo de las batallas de la Comuna de París. El camino que Marx llamó en la lucha de los trabajadores tomarse el cielo por asalto, es decir, la revolución, por la vía que transforma de manera profunda y definitiva el mundo. La enseñanza de la Comuna de París no se puede, compañeros y compañeras, no se puede aplicar en las condiciones reinantes en Colombia y en el mundo. La última de las insurrecciones armadas que tuvo lugar y buen suceso en este continente fue la de Nicaragua en 1979. Podríamos fechar entonces en esa fecha el deceso, la denegación en escala global de esa vía para que los proletarios accedan al poder.
Y he ahí el mérito de los conductores de los vientos del sur. Es decir, que cuando ya no era posible que el estado de ánimo de nuestros países tuviesen la incandescencia necesaria para encender la chispa que pudiera incendiar la pradera, es decir, para levantar la revolución en sus respectivas naciones, hubiesen podido llegar al gobierno, que no es lo mismo que el poder, que no es lo mismo que poder aplicar la enseñanza de la Comuna de París y haberse desenvuelto de manera que aún en los límites de la vieja institucionalidad, es decir, sin aplicar la máxima de Marx de que los proletarios no pueden limitarse a tomar posesión de la máquina vieja, sino que la tienen que destruir y hacer una nueva, y hacer un nuevo Estado. Sin estar en condiciones de poder hacer eso, hicieron lo que hicieron finalmente. Eso merece un gran aplauso. Un gran aplauso. Que resuene en toda América. Camarada Mosquera. Y el segundo límite al que estamos enfrentados. Este límite es visible y está presente en las innumerables negociaciones, en las concesiones que estos gobiernos de coalición que trajeron los vientos del sur tuvieron que hacer, tienen que hacer, tendríamos que hacer también nosotros, si pudiésemos ponernos a la cabeza de una nueva coalición que gobernara en el país. Y es el poder, es la capacidad del aparato financiero internacional, comercial, de las grandes multinacionales y los grandes bancos para sitiar, para cercar, para estrangular a los países en el terreno económico, que es lo que están haciendo hoy con Venezuela. Ese destino, esa suerte de la revolución mundial, que se iniciara precisamente en los países que carecen de suficiente acumulación de capital, que es la premisa que requiere el socialismo para ponerse sobre sus propios pies y para volver realidad los sueños de los hombres que nada tienen sobre la tierra. Esa carencia fundamental, ese capital que está en manos de los países desarrollados es precisamente una de las condiciones que más se acentúa hoy, en la época en que reina el neoliberalismo, en que ha vuelto sobre la tierra la misma característica con la cual nació el capitalismo, ese capitalismo primitivo del cual decía Marx que vino al mundo chorreando sangre y lodo por todos sus poros. Ahora ha retornado a esa misma fase brutal e inmisericordia, después de que la revolución de octubre le impuso una tregua que fue temporal, pero que desafortunadamente la correlación de fuerzas en el mundo ha hecho reversar de nuevo. Dos límites tenemos. No se puede apelar por ahora a la vía de la Comuna de París. Y todavía tienen un suficiente poder internacional los amos del planeta como para aislar, como para estrangular a los países que inician la batalla
y que entablan la batalla por su emancipación, como hicieron con Grecia, en el corazón mismo, en el terreno mismo, en la esfera misma de la vieja Europa desarrollada. Colombia asiste, compañeros y compañeras, a una de sus horas más complejas y trascendentales. Tenemos en un trance indefinido, incierto, la culminación del proceso de paz, de la cual depende la suerte de este país. Y a eso se le suma el fantasma siniestro de la intervención, porque fracasada esa insurrección callejera, esa acción terrorista, esa ola mediática contra Venezuela, frente a la convocatoria de la Constituyente, que resultó una respuesta rotunda de gran apoyo al gobierno de Maduro, a los Estados Unidos no le queda sino la salida de la intrusión militar, de la interrupción brutal por la fuerza de ese proceso. Y el peor escenario, y desgraciadamente el más posible, dada nuestra proximidad geográfica con el hermano país, es el de un conflicto al cual los jefes del imperialismo, tal como lo dijo entre líneas el jefe de la CIA, que estuvo sonsacando los gobiernos del Brasil, de México y de Colombia para que pongan la carne de cañón que el imperio quiere que se meta en el asador primero, para que luego sus legiones puedan apoderarse del territorio y de las riquezas del subsuelo de Venezuela. Sería, digo, el peor escenario. Por eso me parece muy juiciosa la apreciación que Gustavo Petro, en medio de esta enorme dificultad que tiene esta posición en Colombia, esta mañana, cuando dijera que somos partidarios de una salida dialogada y pacífica en Venezuela, que la peor suerte sería el conflicto, la guerra, la intervención militar en ese país. Porque significaría, dijo Petro, el éxodo de centenares de miles, si no millones, de colombianos y de venezolanos, porque todos los conflictos civiles, y peor aún tratándose de la invasión de una fuerza foránea, expulsan en grandes cantidades de la población del territorio de su propio país, como está sucediendo en Siria, como ha sucedido normalmente donde hay una guerra. Aquí tendríamos una afluencia sin precedentes de colombianos y de venezolanos, que la economía nacional, que está en uno de sus peores momentos, no tiene cómo recibir, que crearían una congestión de toda índole como consecuencia de esa afluencia inesperada, abrupta y de gran volumen. Y lo peor, sin duda, que un conflicto de esta naturaleza acentuaría y reforzaría las posiciones de la extrema derecha y de todas las posiciones retrógradas que la extrema derecha, que el uribismo ha logrado poner en la calle y movilizar en Colombia. Y el proceso de paz, su fase culminante, se hallaría
de esta manera, en un gran peligro. Por eso es importante que cuando nosotros asumamos la defensa de la hermana república y de lo que significa el gobierno de Maduro, a pesar de todos sus errores, tengamos el cuidado de señalar, primero, que a Colombia no le conviene, que sería una gran tragedia nacional, binacional, para Venezuela y para Colombia, que se desatara, cosa que es muy fácil, que salte una chispa en esa turbulenta frontera que tenemos entre Cúcuta o entre cualquiera de los puntos limítrofes con Venezuela. Y que por encima de la discusión de los episodios que han magnificado las grandes cadenas de comunicación en el mundo, los colombianos, los suramericanos y el mundo entero deben fijarse es en lo que está bajo el subsuelo de Venezuela, que es por eso que viene y que es esa la razón fundamental de los preparativos de la nueva agresión del imperio. Venimos, compañeros y compañeras, a renovar nuestro ánimo, a agudizar nuestra mirada en el horizonte, aquí al pie de esta tumba que para nosotros es inapreciable, sagrada, para renovar los bríos y continuar la batalla. ¡Viva Francisco Mosquera! ¡Viva! ¡Viva! El fundador del PTC! ¡Viva! 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 ¡Viva Mosquera! ¡Viva! ¡Viva el PTC! ¡Viva! ¡Viva el pueblo de Venezuela! ¡Viva! 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 ¡Viva el proceso de paz! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!